el tema en este momento, hoy hablamos tanto ahí con cuestiones de inteligencia artificial y haciendo honor al seminario, que es un seminario latinoamericano sobre el enfoque ontológico semiótico, quiero anticipar que voy a ser provocador en algunas cuestiones, básicamente en algunos constructos de Leos, casualmente cuando hacemos esta interfaz con inteligencia artificial. Y el recorrido que les propongo, por un lado quiero tomar, no es el curso de Leos, pero sí quiero tomar cuáles son los constructos que voy a necesitar de EOS y puntos de partida que los voy a estar entremezclando, tomando de diferentes trabajos que uno hace en otras instituciones. Quiero ver la cuestión de inteligencia artificial en el diseño y reformulación de consignas. Y acá hago la advertencia. Esto no es que hago difusión a una inteligencia artificial en particular, no, esto es inteligencia artificial, porque si no después empezamos, pero no es mejor tal una, otra, no, lo hablo, esto es como cuando hablamos de recursos. Uno dice, uso una calculadora, no importa la marca o el modelo. Bueno, acá es lo mismo. Lo que quiero recuperar es casualmente es con inteligencia artificial solo no me basta para un diseño, sino que tengo que estar haciendo diseños de tareas, voy a definir la noción de tareas, pero esta interfaz entre profesor e inteligencia artificial. Y casualmente quiero mostrarles, si solo me quedara con inteligencia artificial, no lo hace bien a los diseños y reformulaciones de consignas. Y por eso es importante la interfaz con el docente, el profesor, y algunas reflexiones finales. Esto que se ve así como temas dividido en cuatro partes, en realidad no va a ser así. Va a ser todo entremezclado y por eso la idea de los colores en ese color azul es por el EOS. Lo voy a ir tiñendo con cuestiones de EOS e inteligencia artificial, lo rojo, las reflexiones ahí, estos amarillos y naranjas y los verdes, que es todo el diseño. Así que en ese sentido comenzamos. Y quiero tomar algunas cuestiones pequeñitas del contexto, voy a tomar de Leos, cómo hacemos análisis y cómo hacemos diseños desde el enfoque ontológico semiótico. Sabemos que cuando tenemos un proceso de estudio, uno lo va a mirar en diferentes dimensiones, epistémica, cognitiva, interaccional, emocional, ecológica, y cuando avanzamos en niveles de análisis, avanzamos a el sistema de prácticas, configuraciones, trayectorias, normas y metanormas. Me llego hasta el final del proceso, idoneidad didáctica. En ese sentido estoy haciendo el análisis. Y hoy lo que vamos a estar tomando es diseño. Desde mi perspectiva, el diseño lo hacemos en un orden inverso. Tomo algunos elementos de los criterios de idoneidad didáctica y me voy a estar volviendo. Es corto el tiempo que vamos a estar, así que vamos a tomar los criterios de idoneidad didáctica. Voy a ser provocador en alguno de ellos porque hoy en día, como estamos con la cuestión de diseño, es necesario, y haciendo honor a que estamos en un seminario latinoamericano del enfoque ontológico semiótico, hace falta refinar alguna cuestión de los criterios de idoneidad didáctica y después quiero tomar algunas cuestiones sobre configuraciones. Con eso van a ser suficientes. Y sobre configuraciones, algunos ajustes en particular que los someto a discusión y a diálogo acá entre todos nosotros. Entonces, desde mi perspectiva, hay una brecha y una distancia muy grande entre analizar para hacer idóneo un proceso de estudio a diseñar. Si bien el análisis muchas veces está queda a cargo de investigadores, quienes hacemos investigaciones, vemos un proceso en forma general, cuando el profesor está diseñando para su clase no sigue exactamente el mismo proceso. Y lo que vamos a estar viendo hoy es cómo en ese diseño, con herramientas del enfoque ontológico semiótico y con inteligencia artificial, ahí le vamos a colocar el foco en el recorte que tenemos del tiempo, porque no es lo mismo tener mucho tiempo para estar mirando. Entonces, en ese sentido, comenzamos. Sí quiero mirar, antes de esto, un pantallazo muy general de lo que dicen los diseños curriculares de América Latina. No es que me los conozco a todos, voy a ser sensato, voy a hacer un resumen de los que conozco y puedo decirles cuáles estuve leyendo así con detalles. No solo el de Argentina, por pertenecer a Argentina, sino el de Chile, el de Perú, el de Ecuador, el de Colombia,
el de México, el de Costa Rica, el de Brasil, cada uno de ellos, si uno los mira, comparten muchos elementos que tienen en común. En todos ellos se habla de tener una matemática que sea mucho más interdisciplinaria, que sea real y atractiva. Eso lo dicen todos y sin embargo sabemos, y acá quiero hacer así el llamado de atención, si le pido a inteligencia artificial que diseñe un problema, no lo hace bien si no tenemos una interfaz de conocimiento nuestro de qué es algo interdisciplinario, qué es algo real y qué es algo atractivo. Si está centrado en la resolución de problemas, vamos a hacer después un pequeño detalle allí con respecto a qué entendemos y desde el enfoque ontológico semiótico qué está al respecto sobre problemas. Todos enfatizan los procesos de comunicación. Esos procesos de comunicación y escritura, en muchos de ellos está enfatizado el desarrollo del pensamiento crítico, esta capacidad de aprender a aprender, el trabajo con otros, el compromiso y responsabilidad. Y entonces, en algunos de ellos, no en todos, pero sí me parece importante, aparece formular, plantear, transformar y resolver problemas. Bueno, a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias, de la matemática misma. Pensemos que es complejo, en particular, así, formular, plantear, transformar y resolver, lo tiene Colombia, pero también lo tiene Ecuador. O sea, la idea de formular, que sean los estudiantes quienes formulan o plantean problemas, no ejercicios, porque si yo estoy enseñando trigonometría y le digo a mis estudiantes que formulen un problema, no van a estar formulando un problema, van a estar formulando un simple ejercicio de matemática y en eso quiero ser taxativo, porque si no, caemos en el uso de inteligencia artificial para generar guías de ejercicio. Y lo que quiero es diseños de tareas. Y ya te voy a definir qué entiendo por tarea y no diseñar un problema. Quiero diseñar una tarea y cómo la quiero definir. En todos ellos se prioriza o se enfatiza el fortalecimiento de la lectura y de la escritura, el utilizar las tecnologías y aplicaciones digitales, la modelización se enfatiza en la mayoría de ellos y una larga lista, ¿no? Entonces, no es la idea de estudiar los diseños curriculares, pero entonces me voy ahora a la noción de configuración epistémica que plantea Leos, y acá quiero ser provocador con ustedes. Les voy a dar después un ejemplo, vemos cómo sería un buen ejemplo. ¿Qué detalles, si quiero usarla como herramienta para el diseño, desde mi perspectiva, requieren unas pequeñas alertas, o sea, unos alertas que quiero colocar ahí de por medio? Desde Legos tendría una situación-problema que viene a motivar que aparezca un conjunto de reglas, que ese conjunto de reglas voy a tener los conceptos, las proposiciones, los procedimientos que regulan el uso del lenguaje, que el lenguaje va a expresar y soportar ese conjunto de reglas y que ese lenguaje lo puedo discriminar, ¿no? El lenguaje verbal, un lenguaje simbólico, un lenguaje gráfico, y esto vienen a los argumentos que vienen a justificar ese conjunto de reglas y intervienen y condicionan casualmente las reglas, y esto vienen a resolver la situación problema. Acá algunos detalles y después coloco una actividad con diseño. Vamos a ir así, ida y vuelta y ya me voy a refinar. Ténganme así paciencia que voy a ordenar las ideas. Al principio voy a decir, ay, este está yendo muy rápido. Hay una distinción entre situación-problema, y acá quiero plantear así una alerta, con lo que sería problema y lo que sería ejercicio. Y acá, haciendo honor al nombre de nuestra primera charla del seminario, voy a usar la inteligencia artificial. Y quiero ver, pidiendo con los prompts adecuados, no es la idea de aprender a usar la inteligencia artificial, pero pidiendo con los prompts adecuados, ¿qué se entiende por situaciones problemas y por ejercicios? Como para que después tengamos presente cuando estamos diseñando. Si le pregunto a inteligencia artificial, me dice que situación-problema, que es la noción que usa Leos, es un término que a menudo se usa para describir un problema matemático que se presenta dentro de un contexto o escenario específico, y estas situaciones pueden estar basadas en la vida real o pueden ser ficticias. La mayoría son ficticias y si uno toma Claudia Alsina, le llaman a veces realidades falseadas y manipuladas, que les voy a poner ejemplos de los mismos que hace, hay veces, inteligencia artificial, que hay que ser muy cuidadoso.
pero proporcionan un marco para el problema y lo hacen más relevante y significativo para los estudiantes. Nos dicen que las situaciones problemas a menudo requieren que los estudiantes identifiquen qué información es relevante, formulen preguntas y desarrollen estrategias para resolver el problema dentro del contexto dado. Retengan estas nociones porque cuando nos vayamos a los criterios de idoneidad didáctica, esto hace ruidos a algunos de los criterios de idoneidad didáctica que tiene el EOS. Si buscamos la definición de problemas, se lo pedimos a un especialista en educación matemática a través de inteligencia artificial, dice que un problema de matemática es una tarea que presenta una situación o pregunta que requiere pensar de manera creativa y profunda para resolverla. Esa es la lógica que vamos a colocar en nuestro seminario hoy. A diferencia de los ejercicios, los problemas pueden no tener solución única o evidente. Eso es cierto, la mayoría de los problemas que presentamos en las clases son determinísticos, de solución única, con lo cual no es cierto. Los problemas de la vida real son probabilísticos, entonces esto me gusta la definición que da de inteligencia artificial. Dice, y a menudo implican aplicar múltiples conceptos o estrategias para llegar a una solución. Los problemas pueden estar contextualizados en situaciones del mundo real o en escenarios abstractos y a menudo requieren que los estudiantes analicen, interpreten y apliquen conceptos matemáticos de manera más flexible y creativa. Y como contraparte, que es lo habitual que a veces vemos en las clases de matemática, el ejercicio, que el ejercicio es en matemática es una tarea que requiere aplicar un concepto o procedimiento específico de manera repetitiva o mecánica. Por lo general, bueno, y menciona, esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué serían los clásicos ejercicios? Yo me quiero salir de esa noción de ejercicio. Quiero retomar un constructo que desarrollamos en la Universidad Nacional General Sarmiento con el grupo de investigación, que es la noción de tareas, colocarles después un buen ejemplo realizado con inteligencia artificial y luego después entrar en detalles en esos ejemplos y qué más hace inteligencia artificial, volverlo a pegar con los criterios de manera didáctica, con esta idea de mezclar ese recorrido que yo les propongo. Nosotros decimos que una tarea está compuesta por un contexto. El contexto no alude a el contexto del problema, sino es lo que saben los estudiantes, cómo vienen trabajando, qué vienen haciendo, la modalidad de trabajo, sus conocimientos previos. Uno debe plantearse un objetivo u objetivos que sean cognitivamente exigentes y una consigna. Le llamamos consigna y no le hablamos problema porque depende del sujeto. Yo puedo darle esa consigna a alguien, tengan en cuenta la definición que vimos recién, y entonces esa consigna se puede convertir en un ejercicio para un estudiante porque sabe cuál es la estrategia que está de fondo, o se puede convertir en un problema para otro estudiante. Por eso la denominación de consigna me agrada mucho más. Y uno puede hacer un análisis de coherencia en todas sus partes. No voy a entrar en detalle ahora, pero esto es sumamente importante para mí, analizar el potencial matemático que tiene esa tarea como la pertinencia. Sobre eso sí voy a trabajar con inteligencia artificial, la idea de pertinencia. Y ahora me voy a un diseño, y ese diseño voy a apelar a inteligencia artificial. Voy a poner primero un buen diseño y después nos vamos a desmenuzar porque si no, no quiero que se lleven la idea de que qué bien inteligencia artificial hace buenos diseños de las tareas. No. Este buen diseño, si uno lo puede juzgar como buen diseño, es por una interfaz, por eso coloco el símbolo este, es la interfaz con un profesor en el cual está discutiendo, en el buen sentido le llamo discutir, con inteligencia artificial. Me quiero pensar que voy a estar trabajando en funciones con carreras de ciencias económicas, por ejemplo, porque lo puedo mirar en la universidad. Esto puede ser en el nivel que uno se encuentre. Les voy a poner ejemplo después en enseñanza media. No puse los de primaria, pero podríamos haber puesto de primaria. Quédense con el mensaje más que con el ejemplo en sí. Y le puedo preguntar a inteligencia artificial cuáles son los errores que se cometen cuando yo enseño funciones, porque ahora lo tengo que tener presente para el diseño de una buena tarea. Imaginemos cómo se enseña funciones, empiezan los estudiantes, contador público, administración, licenciaturas en economías, ¿qué es lo que hace habitualmente? Si yo me pongo a pensar, y lo que veo actualmente como evaluador, hay veces de ministerio, veo que
se les enseña a los estudiantes matemáticas siglo XIV. Empiezan con lo que es la función lineal, lo que es la función cuadrática, lo que es la función polinómica y reglas de Ruffy para calcular y las exponenciales, calcular. Bueno, quiero mirar, esto sí lo hace bien inteligencia artificial cuando le pedimos cuestiones que son reportadas en investigaciones. De alguna manera, entonces decimos, ¿cómo se enseñan funciones? ¿Cuáles son los errores que cometen los profesores? Y empiezan a aparecer esto. Enfoque excesivamente teórico. Los profesores pueden caer en el error de presentar las funciones de manera abstracta y teórica, sin relacionarlas adecuadamente con situaciones y problemas del mundo real en el ámbito económico y empresarial. Esto puede dificultar la comprensión y la aplicación práctica de los conceptos. 2. Falta de ejemplos relevantes. La falta de ejemplos concretos y relevantes puede hacer que los estudiantes no vean la utilidad de las funciones en el contexto económico y empresarial. Tengan presente todo esto porque después, cuando diseñamos algo, nos vamos a pasar por los criterios de idoneidad didáctica y van a saltar estas cuestiones. Es importante proporcionar ejemplos que ilustren cómo las funciones se aplican en la toma de decisiones financieras, en la planificación empresarial y el análisis de datos económicos. Claro, uno puede decir, pero yo soy profesor de matemática, no de ciencias económicas. Bien, tengan presente también esto porque a la hora de armar una configuración epistémica cognitiva, esto va a saltar también. Y podemos continuar. Nos dicen no enfocarse en la interpretación de las funciones. Los profesores pueden centrarse demasiado en la manipulación algebraica de las funciones y no enfocarse lo suficiente en la interpretación de sus significados en términos económicos. Es fundamental que los estudiantes comprendan qué representan los diferentes elementos de una función. Cuarto, no abordar las limitaciones y suposiciones de las funciones. Claro, en un contexto de mundo real, cuando yo uso funciones, debo ver cuáles son las limitaciones y todas las suposiciones que están de fondo para aplicar ese modelo, ¿no? Nos aclaran que están los modelos que uno usa en ciencias económicas están simplificados y tienen suposiciones que están de fondos. Y esto continúa, y uno podría pedirle más. Habitualmente es corto lo que hace inteligencia artificial si uno tiene lo que es, accede a lo que es gratuito, pero dice no conectar las funciones con otras áreas de estudio, las funciones son herramientas fundamentales en la economía y en la administración. Bien, ve detalles. Con eso, y teniendo en cuenta una interfaz, uno arma una tarea. Ya después se las desmenuzo. Entonces me dice, bueno, vamos a trabajar con estudiantes de primer año de la carrera de contador público, análisis matemático en una variable, que saben hacer, trabajan con software y lo que hacemos es, hacen ajustes funcionales a través de GeoGebra. ¿Por qué esa lógica? Porque en el mundo real de los profesionales de ciencias económicas no les cae la función y uno dice, no, me cayó una función exponencial y no sé cómo graficarla. No, en el mundo laboral tengo bases de datos y lo que puedo decir es, esto se comporta más o menos como una función polinómica, más o menos se comporta como una función exponencial. Entonces, en eso me hace falta, necesito el software. Y acá choca contra nuestros sistemas de creencias, porque uno dice, pero el software hace ajustes por mínimos cuadrados. Si el estudiante no sabe estadística y no sabe hacer ajustes por mínimos cuadrados, no le puedo enseñar. Con el mismo criterio, nosotros no podríamos usar un teléfono móvil, porque nosotros no sabemos la arquitectura, ni cómo se transmiten las señales, nada, y sin embargo lo usamos. Esa es la misma lógica que aparece. No necesito conocer, en el caso del estudiante, cómo hago ajustes por mínimos cuadrados de los diferentes modelos de funciones a bases de datos. Lo puede profundizar algo después, pero lo uso como herramienta. Como objetivos, y estos son objetivos que me ayudó inteligencia artificial a plantearlos incluso, miren, para que sean cognitivamente exigentes, construir y validar modelos funcionales que describan la relación entre el precio del producto y la demanda, permitiendo anticipar su comportamiento, interpretar y fundamentar la sensibilidad del modelo funcional construido en términos matemáticos y económicos. Y ahora viene la consigna. No hace falta que la lean. Ya se las cuento después porque me dan un conjunto de datos, pero esto tiene algunos criterios que ya se los voy a contar más adelante. No está pautado, es cognitivamente exigente. Me dice, analiza y fundamenta el comportamiento que tendrá la demanda
ante este incremento que se realizará con el precio, como así también realiza una interpretación económica de los resultados obtenidos. ¿Qué está detrás del problema? Si uno lo empieza a mirar. En realidad me dieron pocos datos, me dieron 2 datos nada más. Me dieron cuánto se demanda una cantidad para un precio, cuánto se demanda para otro precio, y me dice que si el precio es de $18 y se aumenta un 6%, ¿qué tan sensible es la demanda? En este caso, si tendría que calcular, claro, necesito conocer cuestiones económicas, es qué porcentaje va a disminuir la cantidad demandada si yo aumento un precio un 6%, y claro, no tengo cuál es la función de demanda que está allí, y tengo que hacer suposiciones. Debería conocer cuál es el producto y saber cómo se comporta habitualmente ese producto. ¿Tiene un comportamiento lineal, un comportamiento exponencial? Por 2 puntos puedo hacer pasar muchísimas funciones dentro de matemática. Si los uso con GeoGebra, exponenciales, potenciales, logarítmicas, lineales, o sea, puedo hacer pasar muchos modelos. Y ahora podría pensar qué pasa con diferentes en todos ellos. Puedo decir, bueno, estoy interpolando datos, a lo mejor no es tan sensible la demanda, lo tendría que analizar, o si es sensible, en términos económicos sería, es elástica, es inelástica o es unitaria. Si me voy a mirar la configuración epistémica cognitiva, recuerden que ya después vamos a desmenuzar y nos vamos con inteligencia artificial. No es suficiente el modelo que teníamos antes que planteaba el enfoque ontológico semiótico para el conjunto de reglas, porque en conceptos no solo aparece en esta tarea en particular conceptos matemáticos, sino que también aparecen conceptos económicos. No están nombrados ahí, esto es ilustrativo nada más, pero no solo debo saber conceptos matemáticos, sino conceptos económicos. Tengan presente esto cuando miremos los criterios de idoneidad después. Cuando vemos propiedades, no solo aparecen propiedades matemáticas, sino que aparecen propiedades económicas. Si lo quiero generalizar, tendríamos conceptos matemáticos y extramatemáticos, propiedades matemáticas y extramatemáticas. En términos de procedimientos, me aparecen procedimientos matemáticos, no me aparecen los procedimientos extramatemáticos, pero sí me aparecen tecnológicos. En realidad, lo que es un diagrama de dispersión, un ajuste por mínimos cuadrados, que lo hace sencillamente el software. Y cuando vamos al lenguaje, lo puedo refinar aún más. Ese lenguaje verbal no es solo verbal matemático. Voy a tener verbal matemático, verbal económico o extramatemático, si lo quiero generalizar, y tecnológico si incluyo las tecnologías, porque estoy usando comandos en particular. Hay veces uno dice, bueno, ajuste, haciendo determinados ajustes. Simbólico lo voy a tener matemático, económico, porque elasticidad en la teoría económica es eta. Entonces tecnológico, claro, porque voy a hacer ajustes exponenciales de esta naturaleza. Y en gráfico puedo refinarlo aún más. Voy a tener gráfico que puede ser matemático tecnológico porque me lo brinda el software en este momento, porque no lo hago a mano, o económico cuando yo tengo que aprender también, porque es una competencia a desarrollar, que si te presento para ciencias económicas un gráfico, no lo puedo presentar el que me hace el software. Tengo que hacer el recorte del dominio de la función, usar las letras de la teoría económica, los rótulos ya no son X y Y, sino tengo que poner cuáles son las unidades de medida. Y los argumentos empiezan a participar, argumentos que son matemáticos, argumentos que son extramatemáticos, como los económicos en este caso, y tecnológicos. Entonces, como constructo se me refina aún más si quiero pensar en el diseño. Pero vayamos ahora con idoneidad didáctica y vamos a ir ahora viendo cómo vemos la interfaz de pensar en un diseño, ¿no? Y me voy a ir con inteligencia artificial y los criterios de idoneidad didáctica. Si tomo los criterios que propusieron Adriana Breda y Lima en el 2016, a grandes rasgos uno sabe que tenemos criterio de idoneidad epistémica, error, ambigüedad, riqueza de procesos, de representatividad cognitiva. No los voy a leer porque ya me meto en cada uno de ellos, pero es así a grandes rasgos: interaccional, mediacional, Breda y Lima le llaman afectiva, después le llamamos emocional, y ecológica. Entremos en cada uno de ellos ahora y analicemos qué cosas hay que hacer, unos ajustes que deberíamos pensar si tengo presente hoy en día los reportes de las investigaciones, lo que me dicen los diseños curriculares, lo que sabemos de educación matemática con alguno de los criterios.
Si vamos a los componentes indicadores, en este caso lo tomo el trabajo de Breda, de Fon, Lima y Vilela del 2018, habla de errores y dice, no se observan prácticas que se consideran incorrectas desde el punto de vista matemático. ¿Solo desde el punto de vista matemático? Porque cuando yo voy a estar resolviendo en un contexto, no se tienen que ver cuestiones incorrectas desde el punto de vista extra matemático, o sea, no solamente desde el punto de vista matemático, porque esa idoneidad epistémica no puedo olvidarme que los problemas hoy en día me los piden los diseños curriculares que sean de las matemáticas de la vida cotidiana y lo más real posible. Habla de ambigüedades, dicen, no se observan ambigüedades que puedan llevar a la confusión de los alumnos. Y acá una alerta que le voy a colocar cuando me dicen no llevar a la confusión de los alumnos. La lectura de los indicadores de idoneidad epistémica me hace ver un modelo tradicional de enseñanza que no lo tienen los diseños curriculares ni la enseñanza matemática. Acá parecería que es el docente el que define y los procedimientos están correctamente enunciados, siendo que si lo miro en términos de lo que entiendo por problema, una situación problemática, muchos de ellos emergen por el trabajo de los estudiantes, no es que lo está enunciando el profesor. Adecuación de las explicaciones y comprobaciones y demostraciones a nivel educativo, uso controlado de las metáforas. Entonces, acá una alerta, porque si no me voy a quedar con un modelo muy tradicional para pensar el diseño de la actividad. Después me pide riqueza de procesos que son relevantes en la actividad matemática. Y si tomo el trabajo de Fon y Rubio, tengo desde procesos básicos como la mecanización a procesos más complejos, y acá uno puede desmenuzarlo, pero acá hay una ayuda importante. Podría pensar definición, enunciación, algoritmización, argumentación, comunicación, todos los que son duales como representación, significación, personalización, institucionalización, idealización, materialización, y puedo hacer una larga lista, o todos estos que pertenecen a una familia y hay distinciones entre demostración, argumentación, justificación. Si me meto dentro de demostración, reducción al absurdo, inducción completa, razonamiento por elementos genéricos, y uno podría continuar, ¿no? Después, modelizaciones, metacognición. Hoy en día no lo vamos a hacer. Puedo apelar a inteligencia artificial y pedirles, así como les mostré cómo se hacía con problema, situación, problema, ejercicio, pidiendo un experto en educación matemática y particularmente con conocimientos de Leos, hacer todo un detalle de cuál es la distinción, en qué caso estoy en representación, en qué caso estoy en significación, qué entiendo por descomposición, por reificación, como para entender los procesos que están detrás de un buen diseño. Me habla de representatividad. Bueno, debería tener una muestra representativa de problemas. Esto uno dice, bueno, sí, los voy a estar eligiendo. Esto es importante, el último. Uso de diferentes modos de expresión, verbal, gráfico, simbólico, son los cambios de registros de representación. Y esto es importante, y las conversiones entre ellos. No puedo estar pensando hoy en día un diseño de un problema que lo trabaje solo en un registro. Pero entonces tengo que refinar criterios para la selección o diseño de problemas. Y en este caso lo vamos a hacer una interfaz. Vamos a preguntar a la inteligencia artificial cuáles son algunos de los criterios y después nos vamos a cuestiones de investigación. En lo que le voy a preguntar a inteligencia artificial es, ¿qué características tienen los problemas en la enseñanza media? Esto que me brindó de respuesta inteligencia artificial, ChatGPT en este caso, la versión gratuita, lo puedo hasta generalizar. Pasa en la universidad y lo puedo pedir para enseñanza primaria igual, pero miremos estos detalles que los tengo que tomar como criterios para definir un problema. Por ejemplo, ausencia de contexto relevante. Los problemas que carecen de un contexto relevante pueden parecer abstractos o desvinculados de la vida real, lo que dificulta que los estudiantes vean la utilidad y la aplicabilidad de los conceptos matemáticos. Abundan en los libros problemas con realidades falseadas y manipuladas. Voy a pensar, como para llevarse también algunas ideas, problemas de tipo, o sea, un sapo da saltos cada 20 centímetros, un grillo o una langosta cada 15 centímetros. ¿Cuándo coincide el sapo con la langosta en los saltos? Uno dice,
Ese es un problema que carece de sentido. ¿Para qué quiero saber cuándo un sapo con una langosta o un grillo coinciden? Si yo quiero ver en última instancia múltiplos comunes, ¿por qué no apelo a inteligencia artificial y veo en dónde, en contextos reales, tengo la necesidad de trabajar con múltiplos comunes? En última instancia, podré pensar transportes automotores de diferentes líneas que coinciden en una misma parada. Me va a dar algunas pistas, pero no caer en esos problemas que uno dice son erróneos. Énfasis en la memorización en lugar de la comprensión. Algunos problemas de matemáticas se centran en la aplicación de fórmulas y algoritmos sin fomentar una comprensión profunda de los conceptos subyacentes. Falta de diversidad en los enfoques de resolución de problemas. Claro, esto es cuando yo lo presento de manera única y eso ¿cuándo ocurre? Cuando di el contenido de entrada primero. Entonces, doy el contenido, entonces todo lo que voy a dar a continuación no va a ser problemas. Van a ser simples ejercicios. Van a limitar la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Solo les enseño a repetir lo que el profesor dijo de manera inicial. Y esto lo traen los diseños curriculares. Poca atención a las habilidades de resolución de problemas. Claro, no enseño a resolver problemas, me centro en enseñar procedimientos y algoritmos, descuidando el desarrollo de habilidades de la resolución de problemas que son fundamentales en la vida cotidiana y en la resolución de problemas del mundo real. Lo dicen los diseños curriculares. Falta de conexión con los intereses y experiencias de los estudiantes. Esto también les voy a poner ejemplos. ¿Cómo lo hago con inteligencia artificial? ¿Cómo puedo apelar si estoy en un formato donde soy yo el que propongo los problemas? Porque si no, si le permito que sean los estudiantes los que formulen problemas de interés, entonces, bueno, van a reflejar los intereses, las experiencias y los contextos culturales de los estudiantes. No alentar el pensamiento crítico, problema que solo requieren aplicar una fórmula o algoritmo sin fomentar el pensamiento crítico, bueno, obviamente que va a limitar el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y la comprensión conceptual, y uno continúa, la lista es enorme, no los voy a poner a todos. Exceso a veces de ayuda o dirección, ese es otro criterio. Muchos, y los vamos a ver con algunos ejemplos, problemas donde uno proporciona demasiada ayuda, considere tal cosa, ajuste un modelo lineal, uno dice, no, 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 ya le estás diciendo a los estudiantes, limitas esa ayuda, limita su creatividad, no les ayuda a desarrollar independencia ni confianza en sus habilidades de resolución de problemas y esto continúa. Me voy a pasar algunos criterios de diseño, voy a tomar algunos que están en textos genéricos y otros que tenemos en el grupo de investigación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Si miro el texto de competencias del marco PISA, me dice, utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Entonces me tengo que preguntar, y acá me puedo ayudar con inteligencia artificial, si lo que estoy planteando es real y genuino o es una realidad falseada y manipulada. Y después dice, plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Tengamos en cuenta todas las críticas que hacía inteligencia artificial. Voy a tomar algunos, no voy a tomar todos, voy a tomar algunos y les muestro entre qué aparecen en los textos y qué aparece con inteligencia artificial cuando le pido que diseñe un problema y no está la interfaz nuestra con la inteligencia artificial teniendo este marco teórico detrás. Es necesario el profesor que se encuentre en el diseño. Tomo uno que hemos puesto en el trabajo de perspectiva. Este texto lo encuentran en la red, si quieren profundizar, lo buscan, es gratuito. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto, y evitar hacer preguntas sobre objetos matemáticos, ya que no tendría sentido que alguien se hiciera esas preguntas si estuviera en ese contexto. Voy a tomar un libro de álgebra y trigonometría, miro un problema, uno dice, qué lindo, velocidad de un gas, y me empieza a preguntar, cuando un gas caliente sale de una chimenea, uno dice, qué lindo, y me da una fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Sencillamente de esta fórmula despeje R. Uno dice, no puedo creer que alguien plantee esa actividad. Sencillamente me pide que despeje una fórmula. O sea, eso está en un contexto real y sin embargo me pide algo estrictamente matemático. O sea, muy mala la actividad. Evitar en la medida de lo posible pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace gráficos, etcétera,
porque en cambio lo que uno tiene que hacer preguntas donde sea necesario usarlo como una herramienta, la fórmula, las ecuaciones. Acá se lo voy a pedir a inteligencia artificial. Proponeme un buen problema para trabajar funciones lineales. Y acá comete todos los errores anteriores y todo. Me da un contexto y empieza. Define una función lineal que modele la cantidad de dinero que el estudiante tiene después de X semanas. ¿Cuánto dinero? Bueno, empieza. Utiliza la función f de X para determinar en cuántas semanas el estudiante. El mismo ejemplo que daría inteligencia artificial se contrapone con todas las críticas que la misma inteligencia artificial dijo que se comete cuando se resuelven problemas. Pero lo puedo entender. Lo otro lo saca de los investigadores. Esto lo saca de los textos que están en la red, entonces toma alguno o la idea de lo que está en los textos, que son muy malos problemas que aparecen en la red. Entonces, este no cumple con ese criterio. Me voy a otro, que la actividad no brinde más información de la que se necesita para resolverla, es decir, no dar ayudas o aclaraciones de entrada sobre el camino a seguir, pues coartan las estrategias que se ponen en juego. Tengan presente todos los criterios que enunciaba inteligencia artificial. Vemos un texto tomado de Matemáticas para Administración y Economía de Hausler y Paul. Dice, inversión. ¿En cuánto tiempo se duplicará una inversión a interés simple con una tasa del 5% anual? Sugerencia, véase el ejemplo 6A de la sección 1.1 y exprese el 5% como 0.05, un libro universitario. Entonces uno dice, no puede ser que está planteando una situación a resolver de esta naturaleza. Limita toda la creatividad del estudiante. Solo me dice, repita lo que está en una sección y por las dudas, si usted no se da cuenta que el 5% es 0.05, te lo doy como sugerencia. Muy mal problema. Que la actividad no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad. Voy a mirar el de matemáticas aplicadas del BAMNIC, miro de acá y me da todo un contexto, determina la función que establece el precio. En el inciso A existe una restricción del dominio, formule esta función de los ingresos. ¿Qué valor X produce el mínimo? ¿Cuántas personas? Todo pautado para una misma finalidad. O sea, así no me aparecen en un entorno de la vida cotidiana. Debo ser mucho más creativo. Ya vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día lo que priorizan son los procesos de comunicación. Si le pido a inteligencia artificial que me ponga un problema, casualmente viola todas esas condiciones. En ningún momento me pide ni justificaciones, nada. Es el clásico problema estandarizado que si les pedimos las críticas, cumple con todas las críticas. No solo que me dice que es una función lineal de la tabla de datos, en ningún momento me pide justificar nada, me pide cuentas, están todas una detrás de la otra, muy mal problema. Vamos entonces con otra, seguimos con los criterios de idoneidad que estamos pensando para el diseño. Idoneidad cognitiva. Si me voy en idoneidad cognitiva, tengo los alumnos tienen los conocimientos previos necesarios para el tema y que los significados pretendidos se pueden alcanzar. Bueno, para eso es lo que nosotros llamamos analizar en el diseño nuestro la coherencia que tiene que tener el contexto, no el contexto del problema, sino lo que saben los estudiantes, el objetivo que yo me estoy planteando y la consigna que estoy proponiendo. A lo mejor puedo estar enseñando proporcionalidad en primer año de la enseñanza media y puedo estar enseñando proporcionalidad en la universidad. Bueno, el contexto me cambia, el objetivo también me cambia y la consigna tiene que cambiar para que sea, para analizar coherencia. Entonces hay criterios al respecto que los puedo mejorar. Me dice adaptación curricular, se incluyen actividades de ampliación y refuerzo. Eso es para ya ver la clase completa. Acá estamos pensando el diseño de una sola actividad. Los diversos modos de evaluación muestran la apropiación de los conocimientos. Bueno, esto es cuando yo miro la clase en forma general. Se activan procesos cognitivos relevantes, se promueven procesos metacognitivos y uno diría, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, lo puedo trabajar con inteligencia artificial si no estoy acostumbrado, sino básicamente son criterios para gestionar una clase que uno tiene que tener. Es decir, porque cómo activo procesos cognitivos relevantes en los estudiantes y procesos metacognitivos a través de buenas preguntas, como cuáles. Este es el texto que lo retomo de las investigaciones que tenemos en General Sarmiento. Como criterios y rectores, tratar de que nuestros alumnos se den cuenta por sí solos de cómo es la respuesta sobre lo que nos están preguntando. No yo responderle, ser la inteligencia artificial o ser Wikipedia que le doy la respuesta, sino hacerles
pensar qué preguntarle al alumno para que él se dé cuenta de la respuesta y tratar de entender qué pensó el alumno antes de realizar una intervención. Eso tiene que estar pensado en el diseño de cuáles serían las dudas que se le van a presentar a los estudiantes para gestionar una buena clase, porque no alcanza con tener un diseño en la tarea, una buena consigna. Me hace falta la gestión de la clase. Si me voy ahora a interaccional, entonces voy a tener la interacción entre docente y discente. Y acá hago una crítica, siendo que trabajo en el enfoque ontológico semiótico, pero hago una crítica feroz a estos indicadores de idoneidad interaccional. Si leo estos indicadores que están acá, es de una clase tradicional. El profesor hace una presentación adecuada del tema, presentación clara, bien organizada. La clase magistral, no puede ser. Esa es la clase magistral. Hoy ni siquiera los diseños curriculares están. No existe más esa clase magistral. Viola hasta las críticas que nosotros le pedimos a inteligencia artificial de las malas clases. Es la clase que el profesor explica todo, es la fuente de conocimiento. Entonces, claro, todo lo que aparece se reconocen y se resuelven los conflictos de significado. Claro, le queda todo a cargo del profesor, se busca el consenso con base en el mejor argumento. Yo diría, ¿cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? Bueno, criterios para gestionar la clase, que los puedo, no lo tomamos hoy, pero es como para pensar para que en este seminario no se nos vaya la tarea diciendo, ay, con inteligencia artificial lo resuelvo solo, saco una buena tarea. No, se requiere que nos sentemos a estudiar bastante para hacer buenos diseños de consignas. Esto es solamente un puntapié inicial. Acá me dicen, se usan diversos recursos retóricos y argumentativos para implicar y captar la atención de los alumnos. Alerta, clase magistral, es en ese caso, es el profesor el que está argumentando y es el estudiante el que tiene que argumentar. El proceso de comunicación, para que sea rica la clase, debe estar centrado en el estudiante. El profesor es el mediador del conocimiento. El foco es la comunicación, pero por parte del estudiante, no por parte del profesor. Y se facilita la inclusión de los alumnos en la dinámica de la clase. Se favorece el diálogo y la comunicación, se favorece la inclusión en el grupo, se contemplan momentos en los que los estudiantes asumen la responsabilidad del estudio, estos deben ser bastante importantes. Observación sistemática, estos otros criterios uno los puede tener presente y los tomo de Leos. Me voy a mediacional. Cuando me voy a mediacional, me dice uso de materiales manipulativos e informáticos. Esto es cierto, que los tengo que tener presente, pero entonces debo tener criterios para la inclusión de recursos. Ya he investigado cuáles son criterios, les voy a contar algunos, pero también puedo apelar a inteligencia artificial y preguntarles cuáles son los malos usos de la inclusión de recursos dentro del diseño de una clase y me va a reportar las investigaciones, ¿no? Definiciones y propiedades son contextualizadas y motivadas usando situación y modelos concretos y visualizaciones. Esto me habla sobre el número de estudiantes, esto a veces no siempre lo podemos manejar. El número, los horarios de clases, pero eso, bueno, ayuda mucho. Si tengo la primera hora de los días lunes y la última hora de los días viernes, uno dice eso no lo puedo cambiar y tengo a lo mejor los malos momentos de clase con mis estudiantes, ¿no? Adecuación de los significados pretendidos e implementados, inversión del tiempo en los contenidos más importantes, en los contenidos que representan más dificultad, eso es como para pensarlo en el diseño. ¿Alguna cuestión de las inclusiones de las TIC? Criterios que uno puede llegar a tener en cuenta. Uno, cuando las tengo que incluir, que me favorezca la búsqueda de pruebas matemáticas, como la visualización, la experimentación, la sorpresa, la búsqueda de pruebas, la retroalimentación. Dos, que sean imprescindibles, que cuando yo digo esto es sin TIC o sin TIC, no me da lo mismo, me aporta algo. Lo pueden encontrar en el libro de perspectivas si uno quiere profundizar. No es la intención de hacer esto. Me quiero quedar con cuestiones de inteligencia artificial y enfoque ontológico semiótico. No perder de vista el objetivo matemático. Eso es frecuente en los profesores cuando incorporan las TIC, que el problema se convierte en el uso de GeoGebra. Hasta viene todo pautado de cómo usar GeoGebra y dice, no, es un recurso, no es el problema de GeoGebra. Incluir diferentes usos de las TIC, como por ejemplo la utilización de algún software, pero también uso de Internet para la búsqueda de información, y le agregaría en este momento uso de inteligencia artificial.
¿Cómo usamos inteligencia artificial en otros contextos? Les cuento una experiencia muy fugaz, que como tienen que argumentar, les pedimos a los estudiantes que por inteligencia artificial pasen y le pidan que mejore la redacción que ellos hicieron. Entonces, y después hagan un análisis entre lo que escribieron inicialmente y la mejora de la escritura que les hizo inteligencia artificial. Entonces, presenta, a lo mejor están acostumbrados que hacen oraciones de 72 palabras sin coma, inteligencia artificial se las va a dejar mucho más corta. Entonces, hacemos reflexión para mejorar los procesos de comunicación, porque es atribución que nos corresponde a nosotros. Si me voy al emocional, voy a tener indicadores. Se seleccionan tareas de interés para los alumnos, pero hay que pensar que eso era en el modelo tradicional, que el profesor seleccionaba los problemas. Si pienso en los diseños curriculares, donde hay que formular, plantear, transformar y resolver problemas que lo hacen los propios estudiantes, son los mismos estudiantes los que van a traer alguna tarea de interés. Y les cuento después algunos ejemplos al respecto. Se proponen situaciones que permitan valorar la utilidad de las matemáticas. En ese sentido acá me tengo que ser cuidadoso. Guarda con problemas de la vida cotidiana y profesional. Hoy puedo apelar a inteligencia artificial, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo puedo tomar qué cosas son de la vida cotidiana y profesional y qué cosas son realidades falseadas y manipuladas. No tiene sentido hoy trabajar con problemas ficticios que no existen en la realidad. Hay criterios para seleccionar o diseñar problemas contextualizados genuinos y reales y puedo apelar a esos criterios. Bueno, se promueve la implicación de los estudiantes en las actividades, se favorece la argumentación y para eso debo tener criterios para gestionar una clase. No es suficiente con que eso espontáneamente vaya a ocurrir. En cuanto a las emociones, se promueve la autoestima de los estudiantes, evitando el rechazo, fobia o miedo a las matemáticas, y eso es cuando yo trabajo con actividades que les son de interés para ellos, y se resaltan las cualidades estética y precisión de las matemáticas. Voy a mirar una reformulación, ahora otra reformulación, para hacer una crítica de lo que aparecen en los textos y cómo con inteligencia artificial, pero ahora con todos los conocimientos que uno tiene, criterios de idoneidad, lo que dicen los diseños curriculares. Voy a tomar de un texto de probabilidad y estadística, un ejercicio básico que viola todos los criterios de buen diseño de las actividades. Cualquiera de los de probabilidad y estadística son así, están todos pautados, me da un contexto que puede ser real y acá es cómo pienso. Voy a poner un ejemplo, por más que uno no enseñe probabilidades, pero ¿dónde los empiezo a mirar? Si yo quiero trabajar este problema, me habla de una caja rápida y otra súper rápida. En el contexto que yo lo he trabajado, por ejemplo, en Argentina no tenemos caja rápida y una caja súper rápida en los mercados. En realidad es la caja común y la caja súper rápida es cuando tengo poca cantidad de artículos, pero no la caja rápida y la súper rápida. Entonces uno tiene elementos para volverlo más realista. Me da una tabla y uno puede preguntarse cómo apareció mágicamente esta tabla. Entonces uno puede colocar cosas y luego me pide los cálculos de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente un cliente en cada caja? Ahora tengo que ser crítico yo. ¿Para qué me sirve ese dato? ¿Para qué me sirve saber cuál es la probabilidad de que exista un cliente en cada una de las cajas? O miro el segundo, ¿cuál es el sentido de preguntarle que existan, que el número, la probabilidad del número de clientes en las dos cajas sean idénticos? ¿Para qué quiero saber si había 2 clientes, 3 clientes en cada uno de ellos? Tengo que ser crítico yo como profesor en el diseño. Y entonces, si tengo en cuenta eso, no lean ahora. Aparece todo texto, es solo un ejemplo. Entonces, el problema es distinto. Empiezo a contarlo, empiezo a mirar dónde es real, dónde se usa en los supermercados, casualmente. Imaginemos un supermercado que ofrece tanto cajas comunes como cajas rápidas. Entonces, le damos esa distribución de estas variables aleatorias, le damos la tabla, supongamos un primer diseño, y ahora le contamos qué cosa es importante, pero lo que le pedimos es realiza un informe donde analices y fundamentes la información proporcionada, reportando las probabilidades que consideres pertinente, tiempo esperado por cada una de las cajas, entre otros aspectos relevantes. Es el estudiante el que toma decisión y se vuelve un problema potente, porque es él el que tiene, no pasa por hacer todas las cuentas, si hay un 1, si hay 2, en cuál tiene más, tiene que tomar una decisión. ¿Por qué sería importante hacer este cálculo de probabilidades? Y no que esté dado
de esta forma que es absolutamente un ejercicio. Entonces, esto me ayuda al desarrollo de competencias, conocimiento, destrezas, actitudes y habilidades. Si miro, uno puede decir, a ver, ¿dónde uso este tema para saber si quiero seleccionar problemas y cuáles puedo adaptar que sean a la realidad? Se lo puedo pedir a inteligencia artificial. ¿Dónde se usa la distribución de masa de probabilidad conjunta de variables aleatorias discretas o después continuas? Yo porque tomé variables aleatorias discretas, pero podría haber tomado variables aleatorias continuas, ¿no? Y entonces me dicen dónde. Me dice en investigación de mercado y análisis de consumidores, no lo vamos a leer, pero en análisis financiero, y me sigue en investigación científica y experimentación, y me da ejemplos, en ingeniería y control de procesos, en investigación social y ciencias políticas, y ve el clásico que me parece siempre en resumen, aunque uno podría pedir más detalles. Eso me ayuda si quiero seleccionar un problema y luego adaptar ese problema y hacerlo potente para la clase de matemáticas. Nos vamos a la idoneidad ecológica, que es uno de los últimos que tenemos. Nos dice los contenidos y su implementación se corresponden con las directrices curriculares o lo que establece un plan de estudio y se establecen las conexiones con otros contenidos matemáticos. Claro, eso sí o sí lo voy a tener que estar haciendo, o contenidos de otras disciplinas. Los contenidos son útiles para la inserción sociolaboral y acá les pongo algunos ejemplos con inteligencia artificial. Me debo estar preguntando, ya les pongo el ejemplo, ¿por qué es necesario y le debo enseñar este contenido a mis estudiantes? ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué contextos le dan sentido a ese tipo de problemas que yo voy a estar trabajando con mis estudiantes? Por eso puedo tener también criterios para seleccionar o diseñar problemas contextualizados, genuinos y reales. Y la innovación didáctica, bueno, basada en la investigación y la práctica reflexiva, esto hasta con la inteligencia artificial hoy me puedo ayudar. Tengo inteligencia artificial que me lee los papers en última instancia, chat PDF, por ejemplo, puedo cargar un paper y le pido preguntas que me lo hagan, hasta en eso me agiliza tiempo a mí como docente. Pero podría tener criterios para la inclusión de recursos TIC, por ejemplo, en este caso de innovación didáctica. Si apelo a inteligencia artificial, le puedo hacer preguntas de esta naturaleza. Supongamos que un profesor enseña en educación media y está en un curso, vamos a pensar ahora en cursos de ciencias sociales y ciencias naturales. No puede ser que yo trabaje con el mismo tipo de problemas, aunque estoy dando el mismo tema. Porque le puedo preguntar, al abordar el tema de funciones o cualquier tema que ustedes quieran, en educación media, específicamente en una orientación de ciencias sociales, ¿qué aplicaciones de las funciones resultan relevantes y significativas para los estudiantes? Y me cuenta análisis de datos sociales, modelamiento de comportamientos sociales, economía y finanzas, geografía y desplazamientos, estudios de opinión y encuestas, planificación urbana y espacial, psicología y comportamiento urbano, historia y evolución, y esto sigue, puede continuar. Lo que tengo que tener presente es cuando el estudiante me levanta la mano y me dice, ¿esto que está dando, para qué nos sirve? Si me hace esa pregunta, quiere decir que estoy fallando en el diseño de la clase, porque no está viendo él la utilidad de lo que estamos viendo en matemática. O, ¿en qué otras materias se utiliza este tema? Porque lo está viendo tan difícil y no le está viendo ninguna utilidad. O, ¿cómo se relaciona esto con las actividades que haré al insertarme en el mundo laboral, que lo dicen desde enseñanza media, ni hablar en el nivel superior? Si le pregunto en ciencias naturales, ¿qué podría llegar a ser? Y les cuento. Lo mismo pasaría con ciencias naturales. Uno de ellos es para que vean qué cosas hace bien y qué cosas hace mal inteligencia artificial. Me dice que uno de los problemas es trabajar la enjambrazón de las abejas. Me la define. Es cuando hay una superpoblación en primavera y lo que hay es, se gestan dos nuevas reinas, entonces hay una sobrepoblación y se renueva la reina y hay una expansión de la especie. Y supongamos que uno dice, esto está bueno para trabajar, le voy a pedir a inteligencia artificial que me diseñe un problema. Me hace esto. Me dice, un apicultor observa que su colmena de abeja está en proceso de enjambrazón y me lo cuenta. No lo vamos a leer el problema. El problema es malo, 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 totalmente convergente, con datos irreales. Se sabe que la población de abejas de la colmena reina sigue una función de crecimiento exponencial con una tasa de crecimiento del 10%, el clásico problema de matemáticos de realidad falseada y manipulada. Esto no es real y se lo puedo pedir a inteligencia artificial
¿Es cierto que siguen un modelo exponencial? Me va a decir que no, pero el problema es absolutamente realidad falseada y manipulada. Y no solo eso, sino que me lo da pautado y ahora me dice, produce tanta cantidad, una colmena, la otra, y ahora me va a las preguntas y todas pautadas para la misma finalidad. Viola todos los criterios que estuvimos viendo y los idoneidad didáctica no la cumple ninguno de ellos. Suponiendo que ambas colmenas tienen 1000 abejas, absurdo, ninguna colmena tiene 1000 abejas, tiene muchísimas más. Y bueno, y me va contando cosas y va diciendo preguntas, ¿no? Y no solo eso, sino que inteligencia artificial me tiende a convencer que es un buen problema. Este problema plantea una situación real y pertinente a los estudiantes para aplicar los conceptos de crecimiento exponencial y me cuenta. Y uno dice, para, eso es un mal problema, no es real. Y miren lo que responde, te dicen, por supuesto, tienes toda la razón. Y uno dice, ¿y por qué me estabas mintiendo entonces? Entonces debo ser cuidadoso. Vamos a replantear la actividad de manera que los estudiantes puedan seguir un proceso de modelización. Lo hace un poco pautado, pero es, bueno, que recopilen los datos, que analicen y hagan la representación. Ahora cambia, porque es más, si le pido a inteligencia artificial los datos, tienen entre 20.000 y 60.000 las abejas, la cantidad, no 1000, como estaba diciendo. No produce esa cantidad de miel que decía el problema, sino entre 25 a 40 años, porque eso lo saca de las investigaciones. La abeja vive entre 4 a 6 semanas, no los 6 meses que estaba diciendo. Nace a los 21 días. La abeja reina vive entre 2 a 5 años y pone entre 1000 a 2000 huevos por día. Los zánganos viven pocas semanas y no aportan nada dentro de la colmena. Es más, le puedo preguntar a inteligencia artificial qué me convenía hacer en este problema y casualmente me da las respuestas. Bueno, eliminar una de las reinas o crear una nueva colmena y eso va a decir, esto va a depender de los objetivos del apicultor. Acá se vuelve más realista para que el diseño de mi problema se torne realista, pero tengo que ser yo creativo e interpelar a la inteligencia artificial. Última experiencia muy cortita y cómo lo hace inteligencia artificial. Tenemos acá una alberca, piscina, pileta, dependiendo del país en el cual nos encontremos, y uno puede tener árboles que plantó el vecino y uno puede hacerse una pregunta. Con los estudiantes les hacemos, ¿qué pregunta me puedo hacer? Y si el crecimiento de esos árboles a largo plazo me va a dificultar a mí, va a interferir en la temperatura básicamente de la alberca, de la piscina, de la pileta que yo tengo. Entonces, eso se lo puedo preguntar cómo trabajar inteligencia artificial y me dice cosa y me ayuda si no estoy acostumbrado, me da pasos, que hay que recolectar los datos, que hay que investigar sobre la sombra, tomar datos a lo largo del año o uno buscar en internet, hacer observaciones y mediciones. Modelizar el crecimiento de los árboles, usar el software de modelización, me da pistas de cómo pensar en el diseño de la clase, no tanto de la actividad, analizar esos resultados. Acá el problema no es tan determinístico porque es relativo, porque a veces sí, parte le da la sombra, pero no sé qué tanto influye en la temperatura y esto continúa, ¿no? Que presentan los resultados los estudiantes, entonces lo puedo mirar esa actividad después con los criterios de idoneidad didáctica de Leos, ¿no? Y pasarlo y a lo mejor después de todo el proceso puedo decir, bueno, ¿qué pasó con todos los indicadores? Y decir cómo me quedó la clase completa después y mirar qué cosas puedo llegar a ajustarlas o no en otra instancia. Como reflexiones finales, me gusta una frase de Steve Jobs que dice, la creatividad simplemente consiste en conectar las cosas. Hoy tenemos la inteligencia artificial, pero por sobre todas las cosas tenemos que hacer la interfaz con la inteligencia humana porque somos profesores. Todavía no nos ha ganado en este sentido inteligencia artificial, entonces sabemos y conocemos el contexto, sabemos qué objetivos plantear, aunque lo hagamos con ayuda de inteligencia artificial, qué consigna, que sean coherentes cada una de las partes, y tenemos herramientas de Legos como para volverla potente a esa actividad, que son los criterios de idoneidad didáctica. Infinitas gracias por estar allí, prestar atención. Ahora sí quedo atento a comentarios, consultas, disentir. Muchas gracias, Marcel, por la presentación que nos has hecho. Bueno, queda abierto el espacio, como menciona Marcel, para
preguntas, comentarios, reflexiones, experiencias, ¿por qué no? Que hayan tenido algunos de ustedes con inteligencia artificial o al menos explorando, haciendo unos pininos para ver de qué va alguno de estos generadores de IA que hay hoy en día. Si me permite, se escucha bien, ¿no? ¿Mm? Sí, Sí, se escucha, Sí. Hugo, adelante. Bueno, lo primero, un abrazo, Marcel. ¿Mm? Gracias Hugo, qué por la gusto verte, aunque sea presentación. así a la distancia, pero va a ser el Gracias, abrazo sí. desde aquí. Aquí de Concepción, entre Osorno y Santiago de Chile. ¿Mm? Bueno, también gracias a los organizadores por este espacio de reflexión. Qué riqueza y los felicito que hayan reanudado este año la participación. Solamente, Marcel, más allá de la inteligencia artificial, uy, Dios mío, yo aquí veo una riqueza de trabajo, de investigación. ¿M? Y estás dando, a mí me toca mucho, digamos, lo que has señalado. O sea, lo que me queda a mí es que, y creo que para mí es relevante, que para tener buenos aprendizajes, ¿m? Lo primero que debemos hacer, ¿m? Es tener un gran diseño. Ujú. ¿Mm? Hoy día hay mucha implementación, pero el diseño a veces por el factor tiempo, ¿m? Que nos está moviendo, no nos detenemos a eso. ¿M? Y eso lo quiero rescatar y agradecer tu espacio porque eh, hoy día los tiempos son distintos, son dinámicos y el profesorado quiere pero no puede. ¿M? Eh, por lo tanto, también hablas de, creo que es difícil hoy día promover la creatividad. ¿M? ¿Ah? Y eso del sistema escolar, hoy día lo estamos viviendo en la universidad. ¿M? Es difícil. Y anotando aquí algunos puntos, por ejemplo, eh, una vez se quiere promover preguntas, hipótesis, y es difícil porque hay un currículum extenso, mucho contenido, la tipología del estudiante, por ejemplo, en un contexto, yo doy clases de probabilidades de estudiantes universitarios orientados a profesores, a ingenieros, y la verdad que en el curso paralelo están con cálculo 3 y ecuación diferencial y tienen probabilidades. Son mundos distintos, ¿eh? ¿Ah? Donde tú bien lo mencionan, hay una forma de llevar, de conducir las ecuaciones diferenciales, pero cuando pasamos a cuantificar la incertidumbre, ¿m? Entonces eso, eh, hoy día estamos viviendo realmente momentos, tensiones académicas cuando uno quiere desarrollar buena docencia. ¿M? Por ahí va un poco un alcance que te quiero mencionar y te agradezco la oportunidad. ¿M? Me tocas de ahí porque creo que también está el libro que acaba de señalar, el Jay de Boré. Ujú. Es un buen texto, ¿ah? Es un buen texto, de paso, y agradecer, digamos, el espacio. Así que muchas gracias. Ujú. No, por favor, gracias a ti, Hugo. Te puedo compartir alguna vez cómo de ese libro todos los problemas fueron rediseñados con inteligencia artificial, porque yo enseño probabilidad aplicada en una licenciatura en análisis y gestión de datos. Y ese libro lo tomamos, pero fueron todos reformados y por inteligencia artificial con la lógica que le estuve contando. Mm. Ok, muchas gracias. Esa es una competencia que hay que desarrollar los profesores, el análisis de contenido, que va Sí. dentro del diseño para un diseño. Muchas gracias. ¿No? Marcel, quedamos atentos a dónde se encuentran los rediseños. No, 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 es que le decía a Hugo de la idea de rediseño porque en realidad no es que es un texto que uno publica. Voy a tomarlo así, pero así muy rápido. Si Hugo trabajó con ese texto, no es que es un libro que uno publica, lo tengo para mis estudiantes. Mira, voy a colocarte así rápido. Estos son rediseños del libro. Voy a tomar la unidad número 3, por ejemplo. Entonces, todos estos problemas fueron Ujú. rediseñados de ese libro, pero entonces aparecen con un montón de texto y ahora es analiza el efecto del parámetro, lo sumo, o tengo determinado. Realiza un informe fundamentado donde analices la función de densidad de probabilidad, como así también los patrones de espera de los pasajeros, identificando áreas problemáticas donde tienen
Y estos en el libro de texto están esas tablas, solo que está absolutamente pautado todo. Acá viene todo un detalle y ahora le preguntamos cosas. Siempre básicamente es realiza un informe o alguna probabilidad, pero no les impedimos la creatividad de los estudiantes. Yo entiendo la angustia que produce en los profesores, que a veces dicen, yo no puedo el currículum que está acá. Y uno del otro lado uno dice, se puede, pero uno tiene que animarse. Yo no les estoy hablando esto diciendo detrás del escritorio este hombre, o por ejemplo, ciencias económicas, los problemas que yo propuse. Uno dice, y este hombre debe dar a pocos estudiantes, 1.754 en un curso y somos 5 profesores juntos. Un profesor a cargo y 4 que me ayudan. Es más, lo tengo ahí a Mariano Ferreiro, que Mariano Ferreiro estuvo trabajando en esos cursos conmigo. Entonces uno dice, sí se puede con 1.754 estudiantes trabajar de manera distinta. Lo que uno tiene que sacarse el chip es el no puedo, es que no puedo, es que a mí me lo impiden. La limitación la ponemos nosotros. Hay veces uno dice, a mí en la universidad no me lo permiten. ¿Seguro? O la reja uno se la pone que no puedo, tengo que terminar el programa. Se puede avanzar con el programa. Uno puede definir qué cosas son relevantes y darle la capacidad de aprender a aprender a mi estudiante. No una cuestión de hacemos al revés, si uno dice, ¿qué les quedó a los estudiantes después de haber hecho una guía de 72 ejercicios repetitivos de la misma unidad? ¿Qué quedó de eso? No les enseñé a pensar, o sea, esas son cosas, entonces, digo porque lo trabajo en la formación de profesores, como para aquellos que están pensando, no lo puedo, esto es imposible, yo trabajo en zonas marginales, yo trabajo, no, tengo muchos alumnos, siempre hay veces la excusa es, muchos alumnos no puedo, sí, sí, sí se puede con muchos, con pocos recursos, con todos. En UTN trabajo y son casi 50 estudiantes, entran todos así apretados, la cantidad de computadoras son 12 para 50, pero bueno, cada uno después llevan, lo trabajamos con el móvil, el celular, uno encuentra la estrategia, pero se tiene que animar a hacer algo distinto. Y insisto, todo depende del problema. Daniela, tienes ahí la manito levantada. Hola, hola, buenas tardes a todos. Profesor, mire, le cuento. Yo hace poco hice mi tesis de doctorado y diseñé una propuesta didáctica. Y usé los criterios y diseñé tareas con los criterios que usted señaló, incluso de algunos aportes suyos, que fueron muy interesantes. Que lo que usted nombró, porque la apertura de los problemas, que tengan un nivel cognitivo alto, que sea un contexto que sea real, que no sea disfrazado, etc. Y lo que me pasó, lo implementé en la universidad, y lo que me pasó es que la profesora, bueno, fue capacitada, fue la ansiedad de los estudiantes, que eso a veces no lo consideramos, porque están tan acostumbrados a que uno les enseñe de manera clásica teorema, ejemplo, aplicación, que ellos, pero profe, ¿dónde está el teorema? Pero profe, entonces cambiar ese chip fue sumamente complejo. Y después, cuando se terminó la propuesta, se les hizo la encuesta, lo encontraron maravilloso y todo, pero después le pedían a la profesora que lo hiciera de manera clásica. Entonces, creo que esos cambios, y ojo que son profesores en formación, creo que esos cambios eh, tienen que ser permanentes. Y es cierto lo que dijo recién el profesor Hugo, estamos luchando con el tiempo, con el currículum. Además, profesor, acá en Chile, lamentablemente, se nos presiona, sobre todo en la formación de profesores, a que los estudiantes al término del cuarto año o el penúltimo año de su carrera tienen que rendir una evaluación, y esa evaluación, además, va a ser condicionante a la acreditación de la institución. Entonces, estamos sumamente presionados y con todos estos nudos críticos, ¿ya? Entonces, esa fue como mi experiencia. Me parece muy interesante lo de la inteligencia artificial. Yo la estaba tratando de usar, pero a veces, como ustedes bien saben, uno es el profesional. Entonces, la respuesta que te da el sistema no es la adecuada, tienes que preguntarle de nuevo, tienes que ser más preciso, y creo que incluso en Internet hay muchas charlas sobre eso, sobre los prompts. ¿Qué pregunta hacer para que no pierdas comillas tanto tiempo, etcétera, y optimizarlo, ¿cierto? Sí. Lo que sí me parece muy interesante es su propuesta de las configuraciones.
porque yo analicé configuraciones súper epistémicas, súper, digamos, con todos esos elementos, pero digamos, las otras, las del contexto, la de la tecnología, luce con los otros componentes. ¿Me entiendes? Entonces, lo complementé, la configuración epistémica, pero los otros lo complementé con la idoneidad y las otras facetas. Entonces, obviamente que si uno se va solo a la configuración epistémica, en este caso, o cognitiva, que es la que desarrolló los estudiantes, claramente, claro, comillas, quedaría un poco coja. Pero si se complementa con la idoneidad, creo que ahí no estaría tan comillas coja. Eso es lo que quería señalarle. Y un gusto. Muchas gracias, Daniela. Fantástico ese aporte. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, dejamos el espacio abierto para escucharlos a ustedes un poco más. Buenas noches, buenas tardes. Bem, eu vou tentar falar um pouquinho devagar, tá? Eu sou do Brasil, eu sou de Vitória da Conquista, Bahia. Sou orientanda de Tânia Guzmão. Estou no processo de doutorado, que a proposta é desenho de tarefas, formação de professores e criatividade. E uma das dificuldades que a gente já conseguiu identificar, inclusive no desenho de tarefas, para que os professores possam desenhar tarefas de um modo mais criativo, é exatamente a falta que esses professores têm na vivência de tarefas criativas. Então, eles muitas vezes não conseguem visualizar, identificar esse formato de tarefas criativas pela falta de formação e de vivência. Então, isso aí foi um dos pontos. E nós tivemos um curso de formação em 2023 com alguns professores e alguns graduandos, né, os licenciandos, né, de algumas universidades, que a dificuldade foi exatamente a mesma, tanto daqueles estudantes das universidades, quanto dos professores que estavam na prática já de sala de aula. Então, aí o que nós fizemos? Nós propusemos atividades, né, tarefas que fossem para que eles pudessem vivenciar como estudantes, essa proposta, né? E os critérios de idoneidade didática nos ajudam muito nessa formatação. E quando a gente leva essas atividades, essas tarefas, para que os professores vivenciem como estudantes, eles começam a identificar esse processo de realização dessas tarefas e, a partir daí, começam a visualizar, eu não digo já fazer a tarefa, né? já criar a tarefa, mas pelo menos transformar, redesenhar essas tarefas de um modo mais criativo, como o exemplo que você deu. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar participando. Já li alguns artigos seus, então isso aí, como também já vi alguns aqui, algumas referências para a gente também. Então, isso aí é muito, muito produtivo. Desculpe, entender eu entendo bem. Agora, falar ainda nem tanto, ainda vou chegar lá. Mas eu agradeço muito a oportunidade de aprender mais e trazer um pouquinho da oportunidade de compartilhar também essa experiência da gente aqui no Brasil, em especial Vitória da Conquista, na UESB, com vocês. Tá? Muito obrigada. No, muchas gracias. Le damos la palabra a Mabel Rodríguez. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, siempre un placer escucharte, Marcel. Me gustaría que comentes, yo ya creo que sé tu respuesta, pero para que quede dicha,
tu visión sobre la incorporación de la inteligencia artificial, el uso por parte de los alumnos y cómo eso repercute en el diseño de las tareas por parte del profe. Genial. Nosotros les permitimos a los estudiantes el uso de inteligencia artificial. Y lo que hacemos es, lo que nos interesa es aprender la interfaz de que ellos, sí se lo decimos explícitamente, hacer la comparación entre qué uso le hacemos, ¿no? Para que le resuelva el problema. Lo que hacemos es resuelve el problema y lo que le pedimos es que mejore, colocando un pronombre adecuado, que mejore la redacción y la escritura y la fundamentación y la argumentación del problema. Y que después compare entre la argumentación que él había colocado y la argumentación que le estaba brindando inteligencia artificial. Entonces, les refina el lenguaje, ponen detalles de que, claro, escribieron, hay veces, uno dice tipo Tarzán, los estudiantes, porque escriben así muy escuetamente y inteligencia artificial, entonces se los coloca mejor y decimos esto porque los procesos de escritura. Obvio que eso es en la instancia de aprendizaje, en la instancia de exámenes finales no pueden usar la inteligencia artificial porque lo tienen que usar como una herramienta para ellos aprender los procesos de comunicación, porque si no, no me veo nunca, si siempre lo voy a poder usar, no veo la necesidad de hacer la comparación. Y nos dio mucho, o sea, nos dio buen resultado en ese sentido. Lo hacemos con muchos, enseño en educación a distancia, enseño de manera presencial, en Universidad Tecnológica Nacional, en la Universidad Católica de Salta, y entonces ellos sí advierten esto de que les ayuda inteligencia artificial porque es como tener así el profesor particular que uno dice, yo escribí esto, ¿está bien? Claro, cuando lo paso por inteligencia artificial, no me va a colocar, voy a decir así muy tarzánicamente. Hay veces uno dice, esta función de demanda relaciona los kilos con los kilos con los pesos. Y uno dice, está mal, porque en realidad no relaciona los kilos, relaciona el peso de algo dado en kilogramos con el precio dado en unidades monetarias por algo. Eso lo corrige inteligencia artificial cuando usa. Entonces, ellos advierten, más allá que después lo trabajamos, ¿no? Decimos, ¿qué cosa advirtieron que les mejoró inteligencia artificial en ese trabajo? Y bueno, y para el uso del profesor nosotros lo hacemos en términos de los problemas, para evitarnos caer en esas realidades falseadas y manipuladas que uno dice, eso no es cierto, o no ocurre ninguno, que hay muchísimos, hasta en los libros clásicos de matemática, eso nos sirve a nosotros para decir, esto no sirve y reformulamos todos los problemas para que sean valiosos para colocarlo en un contexto mucho más real. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por el chat hay algunos agradecimientos, Marcel, para ti. Bueno, yo estaba ahí concentrada escribiendo porque nos comprometimos a subir tu video de Sí, sí, esta sí. charla como el primer video del canal que creamos de YouTube para el seminario. Así que por ahí lo estaremos subiendo en el link que dejé. Ese es el canal. Y igual se los vamos a notificar vía correo electrónico y lo vamos a postear por las redes sociales también. Y pidieron también el correo de la revista, así que aprovecho para hacer comercial de la revista que dirigimos con el profesor Luis Pino. Es una revista de investigación en matemática y su enseñanza. Les dejé el link también en los mensajes, así que bueno, pueden también explorar un poco la revista. Hay algunos artículos del enfoque ontosemiótico, pero no es exclusivo, digamos, del enfoque ontosemiótico, sino que hay apertura a los diversos marcos teóricos y metodologías. Así que aproveché un espacio para hacer el comercial. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un último comentario antes de cerrar la sesión. Por acá te siguen apareciendo algunos comentarios, Marcel, de felicitaciones. Yo voy a aprovechar también para publicitar la siguiente sesión del seminario. Tendremos a la candidata doctora Graciela Acevedo
con la conferencia Estudio de las creencias de los profesores de matemáticas a través del análisis de sus prácticas. Quedan cordialmente invitados y les invitamos también a estar pendientes de las siguientes charlas que estaremos notificándoles vía correo electrónico. Igual seguiremos posteando en redes sociales. Así que inauguramos, creo que con una gran charla de Marcel, este nuevo ciclo de las conferencias del Seminario Latinoamericano del Enfoque Ontosemiótico. Gracias, Muchísimas Lupita. gracias, Marcel, por tu presentación. No, gracias a todos los presentes, gracias a ustedes. Va un abrazo así muy apretado y a disposición de cada uno de ustedes. Muchas Estamos- gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y nos vemos el próximo mes. Nos vemos el próximo mes. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao. Chao, buenas noches.